Saludo para todos los que ya estamos participando de esta programación en tiempos difíciles, en tiempos de mucha necesidad. La palabra del Señor es un gran alivio, consuelo y nuestra gran fortaleza. Gracias al Señor. Bien, continuamos con el libro de Mateo, capítulo 19. La palabra del Señor en Mateo capítulo 19. Ahora toca el versículo del 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, los bendecía y se fue de allí. Y se fue de allí. Gracias al Señor. Jesús bendice a los niños. En este pasaje encontramos que es muy apropiado luego del tema que se trata en el anterior pasaje, un tema muy espinoso, confrontativo, un tema que hasta el momento ni los predicadores nos ponemos de acuerdo sobre el divorcio. Jesús había terminado de disertar y contestar las preguntas que los fariseos le hacían para tentarle, porque los fariseos sabían cómo se trataba estas cosas de acuerdo a la legislación de Moisés, pero querían tentar y atrapar al Señor tal vez en algún desacuerdo, según ellos. Así que el Señor olímpicamente dio una respuesta a cada pregunta que se le hizo. Al terminar entonces sobre este tema tan espinoso, el Señor continúa con los niños, ¿no? Y Él muestra el énfasis sobre el lugar de los niños en el esquema divino. Dios tiene también algo que decir de forma muy directa, como una enseñanza sobre cómo debemos de reaccionar ante los niños. Por otra parte, ellos son los que resultan más perjudicados en cualquier caso de divorcio y nuevo matrimonio. Son los niños en realidad los mayores perjudicados. Entonces, cabe muy bien que después de este tema espinoso, el Señor tratara sobre la condición de los niños. Dice la palabra de Dios que hubo una gran iniciativa de los padres, posiblemente al oírle disertar sobre el matrimonio, defender a la familia, al hogar, a la integridad. Entonces hubo una iniciativa de parte de los padres que estaban en esa reunión. Y la iniciativa fue de presentar los niños a Jesús para que los tocase. Los padres querían que Jesús tocase a los niños. Nosotros sabemos que una de las características del Señor de ministrar la sanidad o cualquier bendición que quería comunicar a las personas era imponiendo las manos. Entonces la mayoría de gente habría querido que las manos de Jesús sean impuestas sobre ellos.
Así que cuando los padres vienen para que el Señor los tocase, ellos estaban procediendo como la mayoría de personas lo estaban haciendo. Este pasaje también es algo muy usual en el mundo hebreo, ¿no? Vemos cómo José, cuando su padre Jacob vino a Egipto, José salió joven, algo de 16 a 17 años, y cuando él vio a su padre ya estaba casado y tenía 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces, cuando su padre viene, sabiendo que era un gran patriarca y que tenía una comunicación directa de parte de Dios, una unción, entonces él trae a sus hijos para que ellos también sean bendecidos por parte de el padre Jacob. Era una gran costumbre que hacían los hebreos de bendecir a los niños imponiéndole las manos. Esto indica que la gente estaba segura de que Jesús amaba a los niños, que no los rechazaba. Por el contrario, los acobijaba y permitía que los niños estén en sus reuniones. Así que tal vez ellos le habrían visto dedicar tiempo, atención a los niños durante su ministerio. Parece que el Señor tenía una distinción especial para los niños. Ahora nosotros nos preguntamos en este momento, en estos tiempos ya contemporáneos, lejos, distante de la presencia física de Cristo, ¿cómo podemos llevar hoy a los niños hacia Jesús? Bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llevándolos a la iglesia, donde se les hablará del Señor Jesús y recibirán doctrina, enseñanza, el conocimiento más cercano, directo y claro que tenemos sobre lo que fue y lo que hizo el Señor. También podemos llevar los niños a Jesús mediante nuestras oraciones, mediante nuestro clamor, súplica e intercesión. Y en especial en el altar de nuestra iglesia cuando los presentamos. Entonces, a pesar de que los años han pasado, los siglos han venido, ¿no? Y nos hemos alejado de la era de la iglesia primitiva. Sin embargo, los métodos siguen siendo muy parecidos. La seguridad, la esperanza y la fe de que podemos hacer que nuestros niños se relacionen con Dios sigue muy vigente. Y los padres lo seguimos haciendo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que en esta ocasión hubo oposición de los mismos discípulos. Tal vez yo entiendo a los discípulos. Cuando el Señor se congregaba, entonces la gente le seguía. Y como los lugares eran públicos, no había restricción para la cantidad, no había restricción para la calidad de personas, pues venían enfermos, sanos, mujeres, niños, y no había mayor restricción. Entonces, los discípulos se veían haciendo un trabajo denodado. ¿Por qué? Porque todas las personas mayormente que se acercaban al Señor pugnaban, luchaban por tocarlo. Y ahí es donde había un inminente peligro de que pueda ser el Señor atropellado por la gente.
Entonces los discípulos andaban como seleccionando a las personas que debían estar cerca y alejando a las personas que tal vez obstaculizaban la comunicación del mensaje, ¿no? Así que en esta situación vemos que los discípulos hacen una abierta y declarada oposición. Se interpusieron. Los discípulos, cuando vieron a los padres que se acercaban con estas claras intenciones de que Jesús los tocare, entonces ellos se interpusieron y quisieron impedirlo. De ninguna manera los iban a permitir que los padres se acercaran. ¿Por qué? ¿Acaso por una comprensión equivocada de la dignidad del Señor? ¿O consideraba que estaba demasiado ocupado para poder atender a los niños? ¿O era más bien una molestia adicional que ellos no querían afrontar? Quizás pensaban los discípulos que los niños eran poco importantes y que por lo tanto no debían ocupar tanto el tiempo del Señor. Así también hoy hay quienes consideran, en realidad casi todos los predicadores tenemos esta inquietud cuando los niños están muy cerca de nosotros, pues ellos manifiestan su entretenimiento y su poca concentración en nuestra programación, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que muchos predicadores, pero en este caso Cristo no lo hizo, traten de que los niños estén en un lugar un poco distante, ¿no? Pero hay personas que consideran que los niños no pueden recibir a Cristo. Y esto no es verdad siempre. Hay muchos niños que sí han recibido a Cristo en esa edad de su infancia. O tal vez los discípulos habrían pensado que los adultos son mucho más importantes. Entonces, que ellos pasen primero, que ellos puedan tener un encuentro con el Señor y que el Señor ocupe mayor tiempo para ministrar a la gente que entiende, a la gente que puede verdaderamente comprender en su totalidad todo lo que de la programación se haga. Bueno, son conjeturas que nosotros podemos tener a estas alturas, dadas las circunstancias que los discípulos se opusieron abiertamente e impidieron. La palabra del Señor dice que como respuesta de Cristo, al ver esta situación de impedimento, el Señor se indignó. Y esta vez no se indignó con los incrédulos, no se indignó con las personas que cancerberamente le perseguían para discutir y enfrentar la doctrina del Señor, sino se indignó contra sus mismos discípulos por su acción y su interferencia. Parecía mentiras que se hubiese olvidado tan pronto de la reciente advertencia. Los discípulos se habían olvidado. En Marcos 9:42 Jesús ya había declarado: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Tremenda declaración. Marcos 9:42. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase al mar. Esa fue la sentencia, ¿no? La sentencia, una advertencia como una sentencia. Nosotros, como los discípulos de Cristo, no estamos para impedir, sino más bien para facilitar las bendiciones que Cristo pueda dar a nuestros niños. Bien,
Parece que la iglesia sí lo ha comprendido y la pastoral también lo ha comprendido, porque inclusive hay cultos de niños, hay ceremonias para niños y bueno, estamos tratando de que los niños se formen en el conocimiento, porque la misma Biblia dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que frente a esta situación aparece la indignación de Jesús y la gran invitación del Señor. A traerle los niños al Señor a Él, asegurándoles que ellos son miembros típicos del reino a causa de su fe implícita en Él. Los niños creen en Jesús, pueden aceptar a Jesús. Dijo el Señor, de los tales, o sea, de los niños es el reino de Dios, el reino de los cielos, porque ese reino está compuesto de todos aquellos que reúnen estas características típicas de los niños. ¿Y cuáles son esas características? La dependencia, la confianza y la fe absoluta. Los niños no se ponen a discutir sobre cuestiones de fe. Los niños no se ponen a discutir sobre cuestiones de dependencia ni de confianza. Ellos de una forma tan natural se acercan y comparten. El problema con ellos es un poco el orden nada más, ¿no? Así que el Señor definitivamente se identifica con los niños. Y Él dice, si nosotros, ahora ya hablando a los mayores, a los padres, a las personas adultas, si queremos entrar en el reino de los cielos, este reino de Dios no se gana mediante logros o métodos humanos. Para decir como alguien, la salvación se alcanza por obras. Entonces, mientras más obras tengo, voy a tener la seguridad de mi salvación. Pues no es así. La salvación debe ser recibida por fe, como regalo de Dios, y no porque alguien pueda haber hecho o dado algo como un anticipo para que Dios los salve. No, de ninguna manera. Los niños son incapaces de mutuo propio de tener un regalo caro o de compartir tal vez alguna ofrenda. Son cosas que los niños no manejan. Y así, de esa forma, el Señor nos hace ver que la salvación no tiene nada que ver con las dádivas que la persona pueda haber dado. Entramos en la salvación, como dice Efesios, por la fe. Y como niños, sin poder ayudarnos a nosotros mismos. Cuando la persona siente que ella puede ayudarse, cuando la persona siente que ella tiene capacidad para hacerlo, que lo comprende todo, en realidad, en lugar de estar acercándose a la salvación, se va alejando. Para poder hallar la salvación, tenemos que estar totalmente dependientes de la gracia, totalmente dependientes de la misericordia de Dios. Al niño jamás le va a interesar si alguien lo protege, si alguien lo está cuidando, si alguien le está tratando muy delicadamente. Al niño no le va a importar, no se va a sentir ni engrandecido ni oprimido. El niño no le interesa si alguien muestra lástima por él. Mientras que las personas adultas sí. Entonces, mire la forma tan
tan especial para aceptar el reino de los cielos, como un niño lleno de dependencia, lleno de confianza, aceptando en todo momento la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que disfrutamos de su reino por la fe, creyendo que el Padre nos ama como el niño cree que su papá le ama y proveerá para nuestras necesidades diarias como los niños esperan que el Padre provea para sus necesidades diarias. Bien, entonces Jesús está mostrando un gran interés por los niños. Dice la palabra del Señor que cuando los discípulos se oponían, el Señor indignadamente participó, haciéndoles ver que si a ellos o a alguien le molestaba a los niños, pues a él no. Mostró un gran interés. Y dice la palabra de Dios que tomándolo en sus brazos los bendecía con la mayor ternura y solicitud imaginable. Tomándolos cariñosamente, los alzaba e imponía las manos sobre ellos. Según estudiosos del griego, la forma del verbo que se traduce como bendecía implica que el Señor lo hacía fervorosamente y de modo muy especial. De modo muy especial. Entonces, verdaderamente el Señor actuaba bendiciendo a los niños. Bien, eso es lo que podemos sacar enseñanza de este pasaje. Como consecuencia de eso, no vamos a cometer la ligereza o la torpeza de impedir. Por el contrario, vamos a estar de acuerdo como el Señor obró, porque Él es el gran maestro y Él pone las condiciones y la forma y la enseñanza como debemos de proceder. Bien, dicen que el célebre evangelista D.L. Moody, un evangelista norteamericano, se cuenta que luego de una de sus campañas de evangelización, envió un cable a su esposa diciendo: hoy 2,5 personas recibieron al Señor. Ese fue el cable que le envió a su esposa. Hoy 2,5 personas recibieron al Señor. Al regresar a su casa, la esposa preguntó: así que 2 adultos y un niño se convirtieron a Cristo. Moody respondió: no, le dijo, fueron 2 niños y un adulto. Moody expresó de esa manera porque cuando se convierte en un niño, el tal tiene toda la vida para compartir con otros su experiencia con el Señor. Pero cuando se convierte en un adulto, entonces ya la mitad de su vida quedó atrás. En otras palabras, solo le queda media vida. Por eso él dijo que 2 se habían convertido y medio, y los 2 eran los niños y el medio era la persona mayor. Qué importante es la visión que nos puede dejar esta enseñanza. Dios nos bendiga. En estos tiempos, cuando por acción de las separaciones, los odios, las controversias, la falta de sentimientos nobles y la falta tal vez de lealtad en las personas, todos los hogares tienden a separarse, a enfrentarse, a dividirse y quedar como enemigos frente a la justicia, buscando la ley, ¿no? Para legalizar lo que no se debe en cuanto a la institución matrimonial, la separación.
Los niños son los que se encuentran en este campo de batalla. Y sea como se arregle, ellos van a sufrir las consecuencias. Entonces, toda acción que los padres o los adultos hagamos, siempre debemos de pensar que Dios tiene una gran preferencia por los niños. Y el Señor ha dicho que cualquiera que destruya uno de sus pequeñitos, más vale que se ponga una piedra de molino al cuello y se arroje al fondo del mar. Parece que Dios no tiene ganas de conciliar una acción tan nefasta para él. Dios nos bendiga y gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que hace más de 2000 años nos dejó y que todavía tiene vigencia para todas las edades. Los niños deben tener un trato especial, comenzando desde el hogar, porque Cristo los acogió y se indignó cuando hubo oposición a bendecirlos a ellos. Dios nos bendiga, bendiga a nuestros niños, bendiga a nuestros hijos, y de esa manera el mundo entienda lo delicado y lo terrible que es no acatar la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Bien.